fracasó la paz total. Bueno, eso es lo que mucha gente está creyendo con la información que se encuentra por todos lados en redes sociales. Y es información difusa que nace de una sola casa matriz que se llama Revista Semana. Ya mucha gente sabe cómo funciona eso, que pasa por X, que esta red social que se llamaba Twitter, y que desde ahí, con pequeños influenciadores que lo replican 1000, 2000, 3000 veces, va llegando a los grupos de WhatsApp, a los grupos de Facebook, y es así como llega a la señora o al señor del barrio que no se toma el tiempo de leer, que no se toma el tiempo de escuchar y que después resulta insultándome o insultando a cualquiera. Y a esas personas y a todos en general les digo algo: no confíen ni crean en lo que yo estoy diciendo, pero tampoco confíen ni crean en cuánta pendejada están viendo en redes sociales. Tómese el tiempo de contrastar la información de un video con otro, que dijo este, que dijo aquel. Escuche, lea, analice, para que después pueda tener usted información argumentada y usted pueda debatir y pueda dar unos, no sé, conceptos un poco más racionales o un poco más calmados de lo que está ocurriendo. En segundo lugar, sí, el tema de seguridad está mal. O sea, eso no, yo no me voy a meter en una burbuja ni hago parte del grupo de fanáticos del petrismo ni nada por el estilo. Las cosas hay que reconocerlas, pero también entender por qué pasa. ¿Por qué está ocurriendo esta situación? ¿Por qué recrudece la violencia en pleno proceso de paz? ¿Qué podría hacer el gobierno nacional? Y es una recomendación de alguien que sencillamente hace videos en redes sociales. Pues bueno, vamos a eso. En primer lugar, estamos en un proceso de paz en el que se embarca el presidente de la República buscando acabar un conflicto armado que tiene más de 70 años con distintos grupos armados que tienen distintas visiones y que, terminando la década de los 80, mediados de los 90, encuentran en el narcotráfico una fuente de ingresos bastante fuerte y que desde ahí empiezan a desligarse por esa lucha revolucionaria y se va más bien por la lucha económica y el dominio de territorios. Y eso ha pasado en todos los territorios del país. Y encontramos hoy por hoy reductos de grupos armados que se supone o se sabe que terminaron, como la FARC. No es que hoy haya nuevamente la FARC, esas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia que tenían un pensamiento maoísta, leninista o algo por el estilo, no. Lo que encontramos son las disidencias, y ya lo decía Antonio Navarro Wolf cuando empezó el proceso de paz con la FARC: esto va a pasar, esto va a ocurrir, porque pretender que todo un grupo de personas, un conjunto de la sociedad se comporte completamente igual, es absurdo. Eso no va a pasar. Y sobre todo en grupos subversivos, en grupos que tienen dificultades de comunicación, que se encuentran en distintos territorios del país, montañoso, selva, que la comunicación es bastante difusa. Póngase usted en ese lugar. Los que están negociando tienen un pensamiento, pero hay unos grupos dentro de ese grupo que se encuentran en otros lugares que manejan la coca, que manejan el narcotráfico en toda esa región, que manejan la extorsión en esa región y que ese es su modo de vida y que no pretenden dejarlo. Pues bueno, eso está pasando en Colombia, el presidente de la República lo sabe el comisionado de paz, etc. Y aquí otras consideraciones también. Ese control político que hace Katy Jubinado al comisionado de paz, yo estoy de acuerdo con eso, y hay que reconocer también las cosas. El comisionado del proceso aparentemente le quedó grande, y lo mejor en un proceso histórico como este es que dé un paso al costado. En segundo lugar, hay algo muy importante, y es que en este proceso de paz sabemos la voluntad de paz del gobierno nacional, del presidente de la República, pero también el presidente de la República, el gobierno, es el que tiene los pantalones en este proceso, es el que tiene el mandato constitucional del país para saber qué es lo que tiene que hacer. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué tanto se puede bajar los calzones, diciéndolo coloquialmente, el presidente de la República? Yo pensaría que hasta aquí llegó el tema y que ya hay que entrar con otras cartas sobre la mesa. No estoy diciendo que volvamos a la seguridad democrática y plomo es lo que viene y plomo es lo que hay que darle plomo a los bandidos y acabemos los bandidos, que dice más de un tarado en las redes sociales, pero que no es capaz ni de coger un corta uñas para quitarse un uñero porque le da miedo. Eso es lo que encontramos en las redes sociales todo el tiempo. Y en esta situación, en este momento, empiezan a aparecer otras cosas que es su deber y mi deber analizar. Por ejemplo, aparece el fiscal Barbosa haciendo propuestas de un plebiscito. ¿Cuándo había visto usted que un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, un fiscal en ejercicio, hiciera propuestas de este tipo? Sobre todo, un fiscal que llevaba casi un mes desaparecido de las redes sociales, de los medios, y estaba desaparecido porque, pues digo yo, ¿no? Coincidencialmente, estaba el caso de esta señora Cielo Génico. Él no ha dado explicaciones de eso, no ha dado explicaciones de este tipo calzones, no ha dado explicaciones de por qué no ha avanzado el proceso de Carlos Matos, no ha dado explicaciones de por qué no avanza el proceso de Brecht.
Ese es el fiscal que nosotros tenemos, el mismo fiscal que se hace el pendejo con cosas relacionadas con el Clan del Golfo y no dice nada, ese mismo fiscal que cuando sale a braviar, ahí sí es el mejor de todos y lo aplaude el montón de focas del Centro Democrático. Pues bueno, ese fiscal sale con esa propuesta del plebiscito. Y el plebiscito es una propuesta constitucional, es legal, no es un tema ilegal, hay que tenerlo claro, pero no tiene sentido que le preguntemos a la población si está de acuerdo o no con un proceso de paz. Y la razón es muy sencilla, présteme mucha atención. Este es un proceso que tiene muchísimo que analizar. Se necesita conocimiento, se necesita saber y no solamente un sentido visceral. ¿Qué significa sentido visceral? Cuando le ponemos un sentido visceral a una pregunta como esta, ocurre lo que pasó con el referéndum que casi acaba con el proceso de paz con la FARC y lo que hizo fue aumentar la brecha de la discordia y la polarización en Colombia entre los que querían la paz y los que no. Y entonces hubo un grupo grandísimo que se dejó llevar por la manipulación mediática, que votó no al referéndum y que pues bueno, eso no salió adelante y ya vimos los resultados que hasta presidente tarado pusieron como Iván Duque. ¿Y eso de qué sirvió? De nada, porque no tiene sentido que en un país la gente no quiera paz, pero es que el sentido lo encontramos en la manipulación mediática que sí saben hacer y tienen orquestada y son dueños de los medios masivos de comunicación, y hay una dificultad muy grande para personas que creamos contenido luchar contra ellos. Un video de estos que lo ve 2.000, 3.000 personas, a lo sumo 10.000 por mucho, pues va a competir con la propaganda, con la cantidad de dinero que puede tener Revista Semana, El Tiempo, El Espectador, Blue Radio, la FM y periodistas que tienen mucho más resonancia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pongamos un ejemplo que lo decía el profesor Carlos Gaviria Díaz, y él lo decía claramente: no es posible pretender que se haga un plebiscito o se le pregunte a la gente si está de acuerdo o no con hacer una cirugía a corazón abierto, o si el puente se debe hacer con ladrillo o con madera. Eso se le pregunta a los conocedores, pero en política parece que a la gente de eso se le importa. Así lo decía el profesor Carlos Gaviria Díaz. Es ridículo que en un país donde hay un analfabetismo tan alto en política se le esté preguntando a la gente qué hacer con el país. Eso ya no es democracia, eso ya es manipulación del pueblo. Y pues bueno, esa propuesta del fiscal Barbosa lo que busca es eso en primer lugar, y en segundo lugar, él lo que está haciendo es poniéndose sobre la mesa, poniendo sus cartas para las elecciones del 2026, porque la derecha carece de cabeza, carece de cuadros políticos, y hoy por hoy la derecha le toca mirar a Vicky Dávila, al fiscal Barbosa y a unos cuantos por ahí de medio pelo, que es lo que tienen. Y es ahí donde aparecen ese tipo de propuestas, como también aparecen cosas muy llamativas, y es el hecho de que al unísono empiezan a crear una burbuja y una creencia de que el presidente de la República es un vicioso, que el presidente de la República debe renunciar porque está loco, y son los mismos creadores del castrochavismo, son los mismos creadores de miedo por aquí, miedo por allá, miedo por aquí. Entonces crean miedo para venderle a usted la seguridad. Cada vez que usted ve un candidato hablando de seguridad, 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 es porque previamente le metió miedo, 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 y eso lo sabe hacer la derecha colombiana en cabeza del Centro Democrático y de Cambio Radical. Así usted ya va entendiendo cómo nos toca en este país. Este es un proceso bastante largo. Hay que reconocer que en un poco más de año y medio el proceso de paz total no ha funcionado muy bien. El gobierno se tiene que parar en la raya. La cosa no es así de sencilla, tampoco es ir a echar bala como pretende esa hijueputa seguridad democrática que nos vendieron hace mucho tiempo y que muchos están queriendo. Y entonces, en este punto, usted empieza a encontrar, y detállelo, en redes sociales sobre todo, que aparece Abelardo de la Espriella diciendo una cosa, aparece diciéndolo por allá María Fernanda Cabal, lo aparece diciendo Paloma Valencia, Polo lo dice por allá, después lo dice un influencer, lo dice otro, lo dice un periodista deportivo como César Augusto Londoño, lo dice un humorista que no causa humor por ningún lado como César Corredor Barbarita, y entonces da la sensación de que la gente, oh mira, se está como poniendo de acuerdo en algo, y eso es llamativo, y resulta que no es así. Son estrategias orquestadas que están mirando cómo se comporta el escenario nacional en cuanto a una posibilidad de plebiscito, que sería la más suave, o la otra, una toma del poder, porque vienen tanteándolo desde hace tiempo, de una forma o la otra. Con Zapateiro lo intentaron buscando las reservas y vieron que eso no cancionó, que eso no pegó, entonces ahora lo están haciendo de esa forma.
haciéndole creer a la gente que el presidente es un vicioso, que está loco, que hay que hacerle juicio político. Ya Marta Lucía Ramírez, la misma ex vicepresidenta, ex canciller, que tiene líos, bueno, ella y su esposo, con tierras en San Andrés y que no ha respondido a muchas cosas que tiene que ver con narcotráfico, salió a dar cátedra de moral y buenas costumbres y a decir que el presidente tenía que renunciar y que si no renunciaba el Senado en pleno tenía que pedirle la renuncia porque pues imagínense cómo va a tener un drogadicto allá de presidente. Sí, la misma vicepresidenta que cuando hubo narcotráfico pasando por la casa de Nariño no dijo nada y que ahora quiere hacer creer a la gente que el presidente es un vicioso y que tiene no sé cuántos vicios. Todo ese tipo de cosas están pasando en un país que necesita que usted lo analice, que usted revise con cabeza fría y que no traiga entero. Recuerde, soy el mamerto este, me llamo John Forero y no es que me digan así, yo mismo me puse así porque ese era el insulto de moda. Ya viene el mamerto este, ya viene el mamerto este y ahora pues se inventaron otros. Sígame acá en las redes sociales. Si está de acuerdo conmigo, comparte esta información. Déjeme un comentario. Si no está de acuerdo, pues también deje un comentario. Yo le respondo con las mismas palabras que usted viene. Si viene con grosería, pues me toca responderle igual. Y si viene con argumentos, que es algo que agradezco, pues chévere poder debatir con una persona que piensa diferente, pero que tiene argumentos.